Muy bien, entonces, a ver, cuéntenme. Primeramente, eh, vamos a ver acerca de esta parte de la historia. Entonces, ¿qué me pueden comentar de esta parte, de esta primera parte de aquí? ¿Hay información relevante en este enunciado, en estas primeras dos líneas? Sí, ¿no? Los malestares que tiene. Ujú. Calambres musculares, Los movimientos. calambres. Ok, a ver, lo vamos a poner aquí en rojo. Entonces dice que lo importante es la parte de los calambres. Ajá, ¿qué más? Parte de los dolores, los movimientos. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿A qué se le conoce exactamente como mioclonia? Mioclonia es la contracción de uno de los músculos. O sea, pero mioclonia es cuando hay una contracción sostenida de un músculo. Ok, Ujú. gracias. Sí, el término mio como tal es muscular. Ok, entonces dice que estuvo trabajando en la fábrica realizando obras de limpieza durante las últimas 24 horas. Pues posiblemente en estas horas de limpieza es donde tuvo la exposición, ¿no? Entonces aquí fue la exposición. Entonces no sabemos qué es exactamente, pero algo que estuvo ahí fue lo que estuvo generando este problema. Y entonces de ahí tenemos una serie de signos neuronales, ¿no? Mareos, náusea, visión borrosa, dolor de cabeza y dolor en el cuello. De entrada, recordemos que ya estamos en la unidad 3, entonces todo lo que tenga que ver con sobreactivación periférica, pues en teoría no debería de estar participando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos clínicos de la primera unidad, mencionábamos mucho acerca de la visión borrosa y de la parte de náuseas y mareos. ¿A qué le atribuíamos este tipo de efectos? Visión borrosa acompañada de mareos y náuseas. ¿Ya no se acuerdan? A ver, de entrada, lo primero que genera es la visión borrosa y esto trae como consecuencia la generación de mareos y esto, a su vez, la generación de náuseas, ¿no? Entonces imagínense, si ustedes no ven bien, entonces están obligando a su cuerpo, específicamente a su vista, a tratar de enfocar, lo cual va a generar mareos. Si esos mareos continúan, eventualmente van a generar náuseas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van en el coche y se sientan en el asiento de atrás, normalmente si se quedan viendo la parte del camino, sus ojos empiezan a ver todos los objetos de manera rápida y si quieren enfocar todos los objetos, su visión se va a empezar a marear. Y entonces van a tener la parte de mareos que eventualmente genera náuseas y si esto avanza, pues eventualmente ya podemos tener la generación de vómitos. Entonces, pues simplemente es ver qué puede generar visión borrosa de la primera unidad. ¿Qué alterará la visión? Si no mal recuerdo, están relacionados con los receptores colinérgicos, ¿no? Específicamente el M3. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos visión borrosa, puede ser colinérgicos, que esto generaba una contracción de la pupila, ¿no? Entonces teníamos dificultad para la visión. Entonces, básicamente esto es, tanto la visión borrosa como mareos y náuseas van a estar descartando, en esta unidad se van a descartar todo lo que tenga que ver con sistema adrenérgico y colinérgico. ¿Cómo los ayuda además? Por ejemplo, si nos acordaran de este enunciado, pues vamos a ver los diferentes signos.
¿La temperatura cómo se encuentra? ¿Elevada o normal? Elevado. Elevada. Elevada. Ujú. ¿La frecuencia respiratoria? Normal. Todo No, dentro del intervalo. Normal. normal. ¿La frecuencia cardíaca? También Igual es normal. normal. Normal, ligeramente elevada. No sabemos cómo sea, pero normalita. Examen general sin cambios, entonces está normal. Pulmones limpios, normal. Y cardiovascular también normal. Entonces, todos estos síntomas estaban relacionados antes con el sistema adrenérgico y colinérgico. Entonces, quiere decir que ahorita todo lo que se está generando no tiene nada que ver ni con sistema adrenérgico ni con colinérgico. Entonces, todos los sistemas periféricos se encuentran relativamente normales, ¿no? El abdomen se encuentra suave, que habíamos dicho que era una contracción del sistema colinérgico. Entonces, todo sigue siendo normalito. Entonces, no va por ahí. Entonces tenemos menos información del examen físico porque todo esto está normal. Lo único que podemos ver son los efectos neuronales, ¿no? Que es la causa de mareos, náusea, visión borrosa. Luego tenemos aquí neurológico y aquí ya empezamos a ver que ya hay la presencia de algunos efectos, ¿no? Entonces, primeramente tenemos movimientos oculares erráticos, reflejos alterados e hipersensibilidad de naturaleza óptica. Es decir, tenemos problemas sobre el cerebro. Entonces tenemos muy poquita información. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos observar? Tenemos incremento de la actividad del sistema nervioso central o un decremento de la actividad del sistema nervioso central. Eso es lo primero que tienen que identificar. Entonces, el sistema nervioso central se encuentra excitado o deprimido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Está excitado o está deprimido? Excitado, ¿no? Se encontraría excitado, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos movimientos erráticos en nariz y cara, ¿no? Entonces, es un incremento de la actividad. Tenemos la parte de mareos, náusea, visión borrosa, entonces quiere decir que hay demasiada actividad por parte del sistema nervioso central. Tenemos movimientos oculares erráticos, se está moviendo demasiado. Reflejos alterados, aquí no nos dice si están para aumentados o disminuidos, entonces tenemos poquita información, ¿no? ¿Qué más nos decían? Tenemos dolor de cabeza, que es un incremento de la actividad, y dolor en el cuello, que es un incremento de la tensión, ¿no? Entonces tenemos todos este tipo de elementos. Entonces, vamos a poner aquí que está citado. Vamos a ponerlo así, ¿no? Como no sabemos si sí o si no. Entonces, vamos a ver los diferentes esquemas. Los agentes depresores del sistema nervioso central, ¿cuáles serían? ¿Qué sistemas estaríamos afectando? ¿Cuáles son neurotransmisores depresores del sistema nervioso central? El Puede GABA. ser GABA, ¿no? GABA principalmente y pues nada más vimos ese como tal, ¿no? Como un depresor principal, GABA. Ahora, los excitadores, ¿cuáles pueden ser? glutamato. Glutamato, ¿no? Dopamina, Glutamina, más dopamina también. dopamina, ajá, y ¿cuál otro? Serotonina. 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 Adrenalina. ¿Mm? Ok, ok. Y entonces, pues ya vimos que principalmente, aunque no estamos muy seguros, pero tiene más algunos efectos por excitación del sistema nervioso central. Entonces, los depresores como GABA, vamos a cancelarlos ahorita y vamos a decir que pues ahorita posiblemente no sea, ¿no? Entonces, todo se está yendo hacia sistema excitado. Glutamina como tal no se considera como un neurotransmisor excitatorio porque pues nada más regula como tal la síntesis de glutamato, no tiene como actividad el sistema nervioso central. Entonces vamos a quitarla también, ¿no? Entonces nos quedamos con tres opciones, glutamato, dopamina, serotonina. Entonces vamos a regresar otra vez hacia los efectos. Vemos que sus efectos se ven principalmente como dolor de cabeza y dolor de cuello. Entonces, glutamato, ¿dónde dijimos que estaba?
¿Está periférico o está en sistema nervioso central? Central. Central, ¿no? Entonces, estos efectos que son a nivel periférico, dolor de cuello, movimientos erráticos, entonces también lo podemos cancelar. Pues vamos ahorita a cancelarlo parcialmente, porque glutamato actúa principalmente a nivel central y tenemos malestares a nivel muscular. ¿Ok? Ahora no dice que hay algún tipo de convulsiones, ¿no? O sea, si hubiera algún tipo de convulsiones, a lo mejor sí podríamos meter a glutamato y que eventualmente tuviéramos como una convulsión tónico-clónica, una convulsión mioclónica, ¿no? Entonces podría ser, pero pues no nos dice que hay convulsiones. Lo único que nos dice es que hay movimientos erráticos en la nariz y cara. ¿Quién de los que quedan, en este caso es dopamina y serotonina, quién habíamos dicho que generaba principalmente problemas sobre la parte muscular? ¿Quién generaba alteraciones? Serotonina. Serotonina. Serotonina habíamos dicho también. Ujú, ujú. ¿Y qué tipo de fármacos eran conocidos por causar algún tipo de alteración sobre sistema nervioso, sobre sistema muscular, que generaban una disminución de la actividad de estos músculos o que empezaban a atrofiar este tipo de músculos? ¿No se acuerdan? ¿No eran los inhibidores de la recaptura de serotonina? Inhibidores de recaptura de serotonina, sí, parte. Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan? Mm, ¿Se acuerdan de esta parte? ¿No? Recordábamos que cuando hablábamos de los antipsicóticos teníamos dos elementos principales. Aquellos que eran de alta potencia, que generaban efectos extrapiramidales, que tenían problemas sobre la coordinación motora, que eran principalmente los que tenían mayor efecto sobre el sistema dopaminérgico. Mientras que, por ejemplo, los que eran de baja potencia, que tenían menos efecto sobre dopamina, no tenían efectos extrapiramidales, pero tenían mayor efecto, por ejemplo, generación de sedación, arritmias y obesidad. Entonces, si regresamos a nuestro caso clínico, mm, tan corto está. Entonces vemos que sistema cardiovascular se encuentra normal sin cambios, ¿no? Entonces aquí podemos descartar antipsicóticos de baja potencia. ¿No? Porque tampoco vemos cambios, por ejemplo, a nivel general, no vemos incremento, por ejemplo, en la parte de obesidad, no vemos arritmias cardiovasculares, no vemos problemas de taquicardia. O sea, por ejemplo, aquí si viéramos problemas cardiovasculares, estaríamos hablando de 130, 180 latidos por minuto, ¿no? Para generar una taquicardia. ¿No? Entonces no estamos viendo esto, estamos viendo que se encuentra de manera normal. Entonces vamos a regresar a nuestra diapositiva. Entonces veíamos que dentro de muchos de los efectos extrapiramidales, habíamos mencionado, por ejemplo, la parte de acaticia, que generaba ansiedad, que generaba problemas para tener problemas de respiración. La disinesia tardía, decían, por ejemplo, que teníamos alteraciones directamente sobre la nariz, sobre la boca, y
dolores, por ejemplo, a nivel de la parte del cuello, ¿no? Entonces, si ahora sí regresamos a nuestro caso clínico, mm, entonces dice que tiene, por ejemplo, calambres musculares, movimientos erráticos en la nariz y en la cara, y además tenía dolor de cabeza e inicios de dolor de cuello, ¿no? Entonces ya nos está diciendo que, por ejemplo, la mayoría de los síntomas que estamos viendo están relacionados con mecanismos como discinesia, que está regulado principalmente por el sistema de dopamina, ¿no? Principalmente por el uso de los antipsicóticos. Entonces, con base en eso, nos dice qué tipo de fármaco genobiótico causa principalmente los síntomas en el paciente. Entonces, podemos ver que pudiera ser a lo mejor un antagonista de sistema de dopamina. Esa sería como la primera opción. También si pusieran, por ejemplo, un antagonista de sistema de serotonina, tendrían, digamos, como, vamos a ponerle aquí un 70% de la respuesta perfecta. Esto sería como un 100%. ¿Qué tratamiento le daría para controlar los síntomas? Pues bueno, ya que encontramos, por ejemplo, que pudo haber sido algún antipsicótico, vamos a decir, o alguna molécula que funcionara como algún antipsicótico, ¿qué le darían para calmar los problemas? ¿Cómo controlarían una sobreexcitación del sistema nervioso central? ¿Cuál sería la respuesta como más obvia o más sencillita? Tengo una duda con esa respuesta, profesor. ¿Se Ajá, refiere más que nada como con tratamiento con, no sé, con otro antagonista o un antagonista, digamos? sí, o sea, O, aquí no les pido, por ejemplo, no les pido un nombre de medicamentos, sino, por ejemplo, si le diera un fármaco, le daría que un agonista colinérgico, un antagonista adrenérgico, un agonista de los receptores GABA, un antagonista GABA, un antagonista glutamato. ¿Qué le daría? ¿Podría pues ser más un más que agonista de nada, GABA? no sé si... A ver, mencionaba primero antagonista GABA, ¿dijeron? Agonista. Agonista GABA. Ajá, tenemos uno. Ok. Ajá. ¿Alguien más iba a participar? yo le iba a decir que si no puede ser uno de serotonina, ahí, ¿Agonista? eh, creo que sí. ¿Alguien más? Cualquiera de las dos respuestas sería correcta. Entonces, por ejemplo, un agonista GABA, pues estamos hablando de una benzodiazepina. Entonces, eso pudiera ser a lo mejor alguna molécula que regulara sistema GABA, como por ejemplo gabapentina, que no es un agonista GABA como tal, pero regula el sistema GABA o pregabalina. También tenemos, por ejemplo, se le podría dar valproato, que habíamos dicho que es un estabilizador. Y como agonistas de serotonina no tenemos como tal tantos agonistas, entonces podríamos utilizar un agonista parcial, que son 5-HT1, o podríamos utilizar directamente algún precursor de serotonina, que sería menos efectivo, menos lento, o más lento, perdón, como podría ser la tirosina, ¿no? Que es el precursor directamente de la serotonina. Entonces, cualquiera de esos dos podría medio ayudar. Sin embargo, pues podríamos dar principalmente como un agonista GABA. Realmente aquí no hay un tratamiento como tal
líder. Entonces aquí nada más es como tratar de estabilizar y regular algunos de los efectos que se están generando, que principalmente son como estas pequeñas convulsiones o movimientos erráticos que se están generando. Pues pudiera ser algún agonista GABA, benzodiazepina, pregabalina o inclusive un barbitúrico. Y también se pudiera dar algún estabilizador de ánimo, ¿no? Y que los receptores probablemente se encuentren alterados, pues respondimos en la parte de arribita, que pudiera ser principalmente dopamina o también un poco de serotonina, ¿no? Lo que estuviera sobreexcitando el sistema nervioso central. ¿Ok? Sí, no, más o menos. Adelante, Perla. Yo me confundo un poco. O sea, cuando es un antagonista de dopamina, va a llegar el fármaco Ujú, al receptor ujú. y va a bloquear que la dopamina pues llegue al receptor. Entonces va a estar más tiempo en el espacio y va por eso tener como más efecto a nivel del sistema nervioso. No, lo que va a pasar, más bien, lo que me está describiendo usted eh, es el mecanismo de los inhibidores de recaptura. Entonces, mire, entonces, por ejemplo, vamos a poner, entonces tenemos nuestra neuronita, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra célula. Y tenemos aquí una célula vecina. Entonces aquí tenemos dos mecanismos. Tenemos el sistema de recaptura, vamos a ponerle serotonina, ¿no? Vamos a ponerle nuestro CERT, que es nuestro sistema de recaptura de serotonina. Y también de este lado vamos a tener a nuestros receptores, vamos a ponerle 5HT2, ¿no? Entonces tenemos dos mecanismos, uno que va a permitir la recaptura y otro que va a tener el receptor como tal. Entonces recordemos que dentro de la célula tenemos nuestras vesículas, bueno, se va a sintetizar la serotonina, esta serotonina se va a empaquetar. Recordemos que aquí en chiquito debe de haber un transportador que permita el ingreso de esta serotonina aquí a la vesícula. Y esta vesícula va a viajar aquí en la superficie, se va a fusionar y vamos a tener a la serotonina, ¿no? Entonces, de manera tradicional, recordamos que esta serotonina puede actuar en el mismo receptor, puede actuar perdón, en la misma célula, puede actuar en la célula vecina o puede recapturarse, ¿no? Entonces, esta molécula puede nuevamente recapturarse acá para nuevamente ser ingresado acá y continuar con el ciclo. Puede tener su actividad como agonista de los receptores 5HT, tanto presinápticos como posinápticos, ¿no? Entonces, los inhibidores de la recaptura lo que van a hacer es que van a bloquear el sistema de recaptura y entonces ahora sí, esta serotonina se va a encontrar más en este espacio y entonces va a tener más chance de poder estimular estas dos vías, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que usted me describió hace un momentito, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la serotonina va a vivir más tiempo en este espacio presináptico. Ahora bien, si yo en lugar de inhibir el sistema de recaptura, yo doy una molécula que funcione como antagonista, vamos a poner aquí como antagonista, este antagonista no va a competir por el sistema de recaptura, va a competir por el receptor. Entonces este antagonista me va a bloquear a este receptor de acá y también el antagonista también me puede bloquear el receptor de manera posináptica. Por lo tanto, los mecanismos que genere la propia serotonina se van a ver disminuidos. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la actividad serotoninérgica se va a ver mitigada. Y entonces vamos a frenar la actividad serotoninérgica.
Con el inhibidor de la recaptura veíamos que lo que pasa es que se incrementaba la actividad porque la serotonina tenía más chance de estar en el espacio presináptico. Mientras que con el antagonista lo que vemos es que la actividad de serotonina se va a disminuir porque este va a estar compitiendo. Entonces, como les ponía siempre en el ejemplo ahí en el salón, imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen sus sillas, ¿no? Y llega alguien y les gana su lugar. Entonces, ustedes ya no tienen dónde actuar, ya no tienen dónde sentarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no van a poder hacer su actividad, ya sea estar sentando, tomando apuntes, cualquiera que sea su actividad, ya no la van a poder realizar porque ya está ocupado ese espacio, ¿no? Mientras que, por ejemplo, imagínense que como un sistema de recaptura es alguien que bloquea la puerta. Usted ya está dentro de la célula, pero no puede salir porque la puerta está cerrada. Entonces se va a quedar más tiempo en ese espacio hasta que el inhibidor de la recaptura permita la salida nuevamente y pueda usted salir del espacio. No sé si queda un poquito más claro. Sí, pero entonces, ¿por qué sigue viendo como una actividad del sistema nervioso central? No, si lo bloquea, tendría como disminuir. Ujú. Aquí lo que estamos viendo. mm, ok. Aquí el problema es que muchas veces para que funcione bien una actividad del sistema nervioso central, eh, tiene que estar en las condiciones y en las concentraciones adecuadas. Si nosotros nos pasamos tantito del margen, vamos a generar alteraciones en los procesos de coordinación. Cuando se habla de una actividad excitatoria, recordemos que en el caso del cerebro lo que estamos viendo es la suma total de los efectos. No es tan fácil, por ejemplo, como el sistema adrenérgico colinérgico, donde si veíamos un incremento, se veían directamente ligados de manera directamente proporcional con los efectos a nivel de corazón. Aquí lo que estamos viendo es que cómo se comporta el organismo. ¿Se ve que hay un incremento de la actividad o que hay una disminución de la actividad? Eso es lo que nosotros llamamos como excitación o depresión del sistema nervioso central. Entonces, hay algunos neurotransmisores que se van a encargar de incrementar esta actividad y otros que se van a encargar de disminuir la actividad. Lo que hemos visto de manera general es que los depresores del sistema nervioso central, principalmente GABA, lo que van a hacer es ir apagando todo el cerebro, sin importar qué receptores estén trabajando. Simplemente vamos a apagar toda la parte del funcionamiento neuronal. ¿Cómo se observa una depresión del sistema nervioso central? Pues tiene que haber un estado de letargia, que es como una disminución de esta actividad. Mm, Vamos a generar un estado de sueño. Vamos a tener disminución del dolor. También vamos a inhibir la sensibilidad periférica. Esto puede entrar en coma, inconsciencia y eventualmente muerte, ¿no? Entonces, si usted llega a ver cualquiera de estos elementos, entonces dice, ah, ok, eso tiene que ver con una depresión del sistema nervioso central. ¿Quién lo puede generar? Pues lo puede generar por un incremento en GABA o por una disminución de los neurotransmisores excitatorios. ¿Qué veíamos cuando había una excitación del sistema nervioso central? Podíamos tener convulsiones, podía haber un incremento de la tensión muscular. Podíamos ver, por ejemplo, también un incremento en la ansiedad, en el insomnio, alucinaciones, convulsiones ya está. Eh, Podríamos observar un estado de manía. Entonces, todos estos eran mecanismos que generaban a través de la sobreexcitación del sistema nervioso central. Entonces, aquí lo importante es detectar cuál de los dos elementos se está observando en mayor medida. ¿Estamos viendo letargia o estamos viendo ansiedad?
Y ya de ahí vamos a ir partiendo de manera particular. Aquí una de las dificultades es que los efectos luego no llegan a ser tan claros. Por eso trataba más o menos de irlos encaminando y este era un poquito como, digamos como que este va a ser el más difícil que encontremos, que los que encontramos en el examen. En el examen sí van a ser como muy obvios. Pero aquí, por ejemplo, lo que quería que vieran es, por ejemplo, cómo el sistema periférico estaba normal, pero no observamos, por ejemplo, ningún elemento de depresión del sistema nervioso central, lo cual nos hacía descartar directamente a GABA. Y ya después, escudriñando un poquito, ponerles algunos efectos secundarios que tenían que ver con el tratamiento de algunos medicamentos en particular, que lo que veíamos aquí era específicamente la generación de los efectos extrapiramidales, que les dije que eran así como una serie de características muy particulares generadas por estos fármacos antidepresivos de tipo de primera generación, que eran los más potentes. No sé si medio me expliqué un poquito más, Perla, o la dejé igual. No, sí, un poquito más. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe. ¿No? Entonces, recomendaciones. Primeramente, identificar si estoy viendo una depresión o excitación del sistema nervioso central. Es así como lo primeramente. ¿Podría subir el ejercicio? Sí, se lo subo. De todos modos, esta parte está grabada se está grabando esta sesión, entonces, ahí va a estar también el documento por si no se los llegara a subir, pero ya está ahí como capturado en video. Entonces, primeramente es identificar, ¿se está excitando o se está deprimiendo el sistema nervioso central? Si se está deprimiendo el sistema nervioso central es mucho más fácil porque realmente hay muy poquitos elementos que puedan afectar directamente esta depresión del sistema nervioso central. Entonces ahí tendría que ver específicamente la parte de GABA, ¿no? Si tenemos una excitación, hay que ver qué tipo de excitación se está generando. Puede ser una excitación, por ejemplo, por trastorno bipolar, que son algunos mecanismos que vimos muy particulares. Podemos ver, por ejemplo, esta excitación por un estado de ansiedad, o podemos ver una excitación mayor que tenga que ver con efectos, por ejemplo, como alucinaciones, ¿no? Que tenía que ver ya directamente con esquizofrenia. Ahora, también lo que tienen que ver es, por ejemplo, cuáles son los síntomas particulares. Sí, por ejemplo, qué línea de fármacos o qué línea de medicamentos generan efectos extrapiramidales, que son estos cambios directamente en los movimientos a nivel periférico. La otra familia que vimos fueron los antidepresivos, que vimos que estos principalmente tenían efectos a nivel gastrointestinal, ¿no? Gastrointestinal, a nivel de líbido y a nivel de ansiedad y sedación, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, es otro como dato que pueden revisar. Y para, por ejemplo, los trastornos de ánimo, pues normalmente estos tienen efectos no a nivel periférico, es decir, no se ven cambios sobre frecuencia cardíaca, sobre frecuencia respiratoria, lo que se ven son estados de comportamiento. Una persona con trastorno bipolar vimos que tenían estos cambios alterados en el estado de ánimo, de depresión a excitación. Una persona con ansiedad veíamos que tenía solamente estados de excitación de manera fija. No había estos cambios ni de depresión ni de estimulación, sino casi siempre se mantenía en estado de ansiedad, ¿no? Entonces son como esos elementos que tienen que estar revisando para identificar cuál es el posible efecto que se esté generando dentro del sistema. ¿Va? Igual les puedo dejar uno como de tareita para que también vayan practicando. Se los puedo dejar en estos días. Ahí con un poquito de ventana para que lo entreguen y para que puedan practicar un poquito más. Sí, gracias. Muy bien. ¿Más dudas, preguntas antes de continuar con el tema que estábamos viendo de inflamación? ¿No? Va. Entonces, en la última sesión, lo que estábamos viendo era algunos efectos, principalmente de la aspirina, que les decía que
no le dieran, por ejemplo, este tipo de fármacos a los niños, sobre todo por el síndrome de Rey, que era generado por principalmente el metabolismo. Les decía que también tenía un efecto cardioprotector en dosis bajas, principalmente porque hacía muerte a nivel plaquetario. Entonces, permitía esta acetilación de estas células, generando así cambios importantes sobre varias estructuras, que era principalmente como su mecanismo de acción. Entonces, básicamente el ácido acetil salicílico es una molécula altamente alquilante. O sea, su función es prácticamente alquilar una gran cantidad de proteínas. De ahí, por ejemplo, que sus efectos adversos son también bastante agresivos. Y principalmente van a tener problemas cuando empieza a haber esta acetilación en otras estructuras. Por ejemplo, aquí se menciona que se puede generar tinnitus. El tinnitus se define como la presencia de ese pitido dentro del oído. A lo mejor a ustedes les ha pasado que empiezan a escuchar algún tipo de, como sonidito, como silbatito ahí en el fondo del oído. Normalmente eso se define como tinnitus, solamente que este tinnitus es constante. Es decir, ustedes lo habrán tenido a lo mejor un par de minutos y después se va mitigando, pero las personas con tinnitus tienen este fenómeno de manera constante. De igual manera, por ejemplo, tenemos pérdida de la audición, nuevamente por la acetilación en estas estructuras, la generación de vértigo por acetilación directamente en la parte de los ojos y de algunas estructuras neuronales que pueden generar cambios importantes. De igual manera, náusea y vómito tiene que ver tanto por los efectos gastrointestinales, la generación de sangrado a nivel estomacal y también por alteraciones sobre el sistema nervioso central. Obviamente estos efectos se van a generar cuando la concentración es constante y la dosificación es continua. Es decir, si ustedes toman una aspirina, no sé, una vez a la semana por dolores musculares, o si se toman un Alka-Seltzer para algún malestar estomacal, para algún tipo de congestión, de empachamiento estomacal, pues no les va a pasar eso. Esto normalmente se llega a observar cuando las personas consumen de manera recurrente este tipo de fármacos por más de 3 meses o por lo menos de manera constante durante a partir de un mes, ¿no? Y estos efectos muchas veces se pueden ir mitigando con la suspensión del uso de este medicamento. Ahora bien, vamos a hablar de el otro fármaco antiinflamatorio que también es de los más conocidos y también tiene ciertas peculiaridades. El paracetamol, que es la molécula que más se prescribe, por lo menos en nuestro país, o que por lo menos a los estudiantes de medicina les enseñan a prescribir para cualquier cosa, es un excelente agente analgésico y es un muy buen antipirético, pero prácticamente no tiene ninguna actividad como antiinflamatorio. Es decir, es el peor antiinflamatorio que existe por parte de los AINES. De hecho, tiene, digamos que su mejor efecto es como agente antipirético, después como un agente analgésico. Como agente antiinflamatorio nunca no tiene como efecto per se. Entonces, ¿por qué se sigue utilizando de manera constante? Pues principalmente por sus efectos analgésicos. Entonces, uno de los principales problemas que tienen los médicos es que prescriben este paracetamol como fármaco antiinflamatorio. Entonces, si llegan a escuchar o si llegan a tener médicos que les recetan este fármaco para dolores musculares, para desinflamar, que les dicen, le va a ayudar a desinflamar el músculo, le va a ayudar a desinflamar cualquier tipo de tejido que tengan ahí presente, cambien de médico, porque esos médicos no conocen exactamente este tipo de efectos y lo prescriben de manera natural o de manera normal, ¿no? Entonces, el paracetamol, la mayoría de los efectos por los cuales tiene este mecanismo de alivio es por su buen efecto analgésico, pero no para su efecto antiinflamatorio. No tiene, no es antiagregante plaquetario y presenta un bajo riesgo a nivel gastrointestinal. Prácticamente esta es la razón por la cual la mayoría de los médicos siguen prescribiendo este medicamento. Porque dicen, es que yo sí tomo ácido acetilsalicílico, si tomo naproxeno, si tomo indometacina, pues me genera una úlcera gástrica. Y entonces el médico les dice, no se preocupe, tómese un paracetamol y no le va a caer pesado al estómago. Sin embargo, una de las principales características que tiene este paracetamol es que su ventana de actividad biológica es muy estrecha.
Si se acuerdan de sus clases de Farma 1, prácticamente en la primera clase ahí sus profesores siempre les hacen la definición de ventana de actividad biológica y también su ventana terapéutica. Perdón, yo les dije ventana de actividad biológica, me refería a ventana terapéutica. Tiene una estrecha ventana terapéutica la parte del paracetamol. Si no se acuerdan de la definición, la ventana terapéutica es la dosis necesaria o el rango de dosis para pasar de un efecto terapéutico a un efecto tóxico. Entonces, tradicionalmente, si ustedes, por ejemplo, grafican aquí la concentración y empezamos a poner efecto, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la parte de la ventana terapéutica donde vamos a tener los efectos terapéuticos y en qué concentración o dosis vamos a empezar a observar los efectos tóxicos. Entonces, el paracetamol tiene esta ventana bien estrecha, es decir, nos pasamos un poco de dosis y entonces ya vamos a empezar a observar los efectos tóxicos. Y los efectos tóxicos de este antiinflamatorio son bastante agresivos. ¿Dónde va a generar principalmente toxicidad? Pues el paracetamol tiene un efecto altamente hepatotóxico, es decir, tiene daño principalmente sobre el hígado. Si ustedes revisan, por ejemplo, cuál es la dosis terapéutica y cuál es la dosis tóxica del paracetamol, van a encontrarse que es muy estrecha. Normalmente, la dosis tóxica son 4 gramos. Estos son los efectos tóxicos. Entonces, por encima de 4 gramos ya empezamos a observar efectos tóxicos. Y pueden decir, bueno, es que 4 gramos es demasiado, ¿no? Pero pues hagan simplemente el cálculo. Ustedes toman una tableta de 500 miligramos, ¿no? Quiere decir que 2 tabletas son prácticamente 1 gramo. Por lo cual, para empezar a observar los efectos tóxicos, yo debería empezar a tomar 8 tabletas. Pues pueden decirme, bueno, 8 tabletas no es demasiado, pero normalmente si ustedes hacen el conteo, tradicionalmente se les prescribe cada 6 horas, cada 8 horas, es decir, entre 3 y 4 tabletas diarias. Y entonces normalmente les dicen, tómeselo, no sé, 5 días. Entonces ahí ya estamos excediendo el número de tabletas que se están acumulando. Entonces, tradicionalmente o la recomendación es que nunca excedan este número de tabletas o por lo menos no tomen paracetamol por más de 3 días. E inclusive yo les recomendaría que el paracetamol solamente lo utilicen por su efecto principal, que es como agente antipirético. Un agente antipirético, por si no recuerdan el término, son aquellos que se encargan de controlar la fiebre. Entonces, el paracetamol es un excelente fármaco para disminuir el control de la fiebre. Sin embargo, muchas veces se prescribe principalmente por efectos analgésicos. Entonces, yo les recomendaría que solo consuman paracetamol cuando tienen una fiebre por encima de 38 grados Celsius y normalmente después de 3 días la fiebre debe de estar disminuyendo. Si no fuera el caso de que se controla la fiebre, entonces pueden utilizar un fármaco antipirético más fuerte, como puede ser, déjenme ver aquí, por aquí está. Mm, em, ¿Cómo puede ser piroxicam? Piroxicam también es un excelente fármaco antipirético. Este piroxicam, compite bastante bien como agente antipirético para disminuir o para bajar altamente la fiebre. De hecho, inclusive se puede dar piroxicam tanto de manera tabletas o también en vía de administración intramuscular, es decir, en inyecciones, para controlar la fiebre cuando está por encima de los 38, 39, inclusive 40 grados Celsius. Entonces se utilizan este tipo de fármacos para controlar la fiebre. Y si no, el remedio tradicional de meter a una persona en agua helada también funciona bastante bien para el control de la fiebre. Aquí normalmente, y si tiene sentido, es preferible controlar después un resfriado a
continuar con una fiebre demasiado alta que puede generar, por ejemplo, neurodegeneración. Entonces aquí es nuevamente solamente cuando la fiebre sí exceda por más de 40 grados Celsius por más de 5 días y utilizar piroxicam para mitigar la fiebre o metamizol para también controlar este incremento en la tasa de fiebre. Y si no, pues si el paracetamol ayuda, pero nuevamente no tomarlo por más de 3 días. Y si tienen problemas musculares, si tienen problemas de dolor, utilizar otro AINE o vayan identificando cuál es el AINE que les cae mejor, que no les genera tanta úlcera gástrica o tantos problemas fisiológicos y tratar de mantenerse con ese fármaco. Y solamente utilizar el paracetamol cuando realmente sea necesario. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es tan hepatotóxico? ¿O por qué tiene esos efectos tan importantes? Tiene que ver principalmente por su metabolismo. Entonces, el acetaminofén, o también como paracetamol, su principal transformación va a ser a través de los citocromos P450. Entonces, prácticamente se van a convertir a través de ese metabolismo. Otro de los metabolismos de fase 2 va a ser a través de la glucuronidación y también a través de la sulfatación. Estos son metabolismos de fase 2. Fase 2. Sin embargo, metabolismo de fase 1 tiene que ver a través de un proceso de oxidación. ¿Qué se va a oxidar? Se va a oxidar principalmente este hidroxilo de acá. Esta es la molécula que se va a oxidar. Entonces, si vemos aquí, la oxidación para hacer la formación de esta especie tiene que ver solamente con un mecanismo de resonancia. Si vemos, por ejemplo, aquí tenemos una molécula con doble enlace y tenemos este oxígeno que ya se volvió en un grupo ceto. Este tipo de acoplamientos se le denomina como benzoquinonas. La benzoquinona son altamente oxidables y también pueden generar unas moléculas que son altamente oxidativas, que son los radicales libres o moléculas que van a ser altamente prooxidantes, como las denominadas especies reactivas de oxígeno. Estas especies principalmente son radicales libres, que van a generar una desestabilización y también van a generar mecanismos de oxidación. Entonces, la oxidación siempre va a ser malo, siempre va a ser peligrosa dentro del organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos radicales libres tienen que ser mitigados o tienen que ser contrarrestados con defensas dentro del organismo. ¿Quién se va a encargar o cuál es el principal antioxidante que tenemos? Uno de los principales antioxidantes que se encargan de mitigar o de controlar la formación de estas especies reactivas de oxígeno es el glutatión, que se abrevia como GCH. Lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mitigar o para prevenir estos efectos oxidativos, el glutatión se va a encargar de hacer el control de estas especies reactivas de oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que este glutatión tiene una tasa de recuperación un poquito lenta y además de que tenemos moléculas limitadas. Entonces, si continuamos, por ejemplo, con el consumo del paracetamol a través, por ejemplo, de dosis recurrentes o el consumo de tabletas, pues cada tableta son 500 miligramos de esta molécula, que si bien el 15% se va a convertir en esta benzoquinona, pues este porcentaje de moléculas tiene que ser neutralizadas por el glutatión. Si nosotros continuamos consumiendo estas moléculas, eventualmente se van a agotar nuestros niveles de glutatión y ya no vamos a tener defensa contra los radicales libres que van a generar letalidad en las diferentes células y también mecanismos oxidativos. Esto puede desencadenar en enfermedades como es el caso del cáncer, el envejecimiento, pero como se van a generar de manera local en un tejido y este tejido va a ser directamente el hígado, donde van a reaccionar todos estos radicales libres va a ser directamente en la región hepática.
Entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar muerte de estas células hepáticas, generando así un mecanismo de cirrosis. Y ahora, si además de esto metemos, por ejemplo, esta oxidación por el uso de estas tabletas y vamos a decir que dicen, bueno, me voy a tomar mi tabletita no con agua, sino con una cerveza, pues también tenemos un incremento en la concentración de etanol. ¿Y dónde se metaboliza el etanol? Pues de igual manera aquí en el citocromo. Entonces, además de que les va a generar también un estado de oxidación por parte del etanol, los va a emborrachar mucho más rápido y también vamos a potencializar los efectos tóxicos, porque aquí el citocromo va a tener que tomar dos decisiones: cuál metabolizar, si metabolizar el paracetamol o metabolizar el etanol, ¿no? Entonces, ¿cuál va a metabolizar primero? Entonces, puede ser que se enfoque directamente en el etanol porque va a ser el que esté en mayor concentración y eventualmente el paracetamol lo vamos a dejar como una concentración media. Entonces, este tipo de efectos son los que van a generar principalmente el daño hepático. ¿Se acuerdan que yo les decía en un inicio que había tres familias de fármacos que no consumieran con alcohol, que eran los fármacos que modificaban el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, los antibióticos que van a generar alguna reacción alérgica y los AINES? Entonces, todos los AINES tienen su metabolismo a través de el hígado. Entonces, siempre que lo consuman con etanol, como el etanol va a estar en mayor concentración, lo que va a pasar es que se va a metabolizar todo el citocromo, se va a enfocar en metabolizar el etanol. Y lo que resta va a metabolizar la parte de los AINES. Entonces va a haber moléculas que van a ser potencialmente tóxicas o que van a durar más tiempo en el organismo y van a generar más sus efectos tóxicos, como es el caso, por ejemplo, del paracetamol. En el caso, por ejemplo, del ácido acetilsalicílico, no lo va a desintegrar, entonces va a quedar vivo ese ácido acetilsalicílico y va a empezar a acetilar otras proteínas de manera vecina. Entonces, todos estos elementos van a estar generando toxicidad dentro del organismo. ¿Ok? Y pues, básicamente esto aquí es qué es lo que va a pasar directamente con, con las células. Y básicamente son todas las proteínas que van a ser prooxidadas por la generación de estas especies o estos radicales libres, generando así estos mecanismos prooxidantes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Todo bien, profe. Va acá. Ok. Este que es más sencillo. Entonces, ya nada más para terminar, vamos a mencionar algunas enfermedades que son de inflamación crónica, es decir, enfermedades que van a generar estos mecanismos de inflamación de manera constante. Entonces, tenemos dos enfermedades que van a generar los mismos efectos, solamente que las causas van a ser diferentes. Por un lado, vamos a tener la enfermedad de la gota y por otro lado vamos a tener la enfermedad de artritis. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la gota. La gota es una enfermedad que se genera principalmente por el incremento en el consumo de los alimentos cárnicos. ¿Ok? Entonces, todos los alimentos que tengan una gran cantidad de proteínas animales van a ser los responsables de generar la gota. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los alimentos cárnicos, pues imagínense que a nivel molecular, cada vez que ustedes se comen su vacío o su corte de roast beef o cualquier tipo de carne que consuman, dentro de estas células vamos a tener tanto proteínas como material genético y también diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, cuando sean degradados, estos elementos van a ser metabolizados dentro del organismo y van a generar estas especies, que son las moléculas de las purinas. ¿Ok? Entonces, estas purinas lo que van a hacer, eh,
Estas purinas lo que van a hacer es tener alteraciones directamente sobre el metabolismo de estas moléculas nitrogenadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas moléculas de purinas van a generarse directamente de manera constante y van a ser oxidadas a través de diferentes tipos de enzimas. Vamos a generar moléculas como la hipoxantina, que después se oxida directamente en xantina y eventualmente se convierte en ácido úrico, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, la estructura, lo que se observa es que este proceso va a ser a través de oxidaciones recurrentes. ¿Qué va a pasar? Si vemos, por ejemplo, aquí a la hipoxantina, vamos a tener que el cambio hacia la xantina va a ser la adición de este grupo hidroxilo. Y esta xantina, para ser oxidada a ácido úrico, vemos que la adición simplemente es la agregación de este hidroxilo. ¿Quién se encarga de hacer este tipo de oxidaciones? La enzima xantina oxidasa. Entonces, esta xantina oxidasa, vean que en ambos casos se van a encargar de hacer el proceso de oxidación. ¿Qué características tiene? Que este ácido úrico es altamente reabsorbido directamente en la parte del anefrón. Es decir, que este ácido úrico se va a encontrar en mayor concentración en la parte de la sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este ácido úrico tiene la característica de que es muy poco soluble en agua. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener un proceso de mayor reabsorción. Y además, al ser poco soluble en agua, esto lo va a llevar a que tenga problemas de precipitación. ¿Dónde se va a empezar a precipitar? Pues en tejido donde sea altamente soluble. Y la solubilidad va a ser directamente sobre las regiones de lo que nosotros llamamos como cartílago, que es básicamente la generación de de una serie de compuestos como glucosamina, condroitina, colágeno, filamentos intermedios, que van a generar como un sistema de lubricación y un sistema de mitigación del dolor en la parte de las articulaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tocan sus articulaciones, van a sentir esa parte como acolchonadita. Normalmente donde se siente más es en la parte inferior de la rodilla. Entonces, en la rodilla van a sentir así como una región altamente acolchonadita que van a ser directamente por estos microgeles que se generan por la condroitina y por la glucosamina. Entonces, estas moléculas de ácido úrico van a ser solubilizados y precipitarse directamente en las articulaciones, en esta parte de la condroitina y la glucosamina. Ahí van a ser mucho más solubles y se van a empezar a precipitar. Entonces vamos a ver casos donde la persona que consume demasiada carne va a tener estas características, donde tenemos en directamente las articulaciones estos depósitos de ácido úrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos aquí la parte del huesito y tenemos aquí el otro huesito, ¿no? Y aquí dijimos que tenemos nuestro lubricante que va a ser nuestro sellito de glucosamina y condroitina. Colágeno también hay, etcétera, ¿no? Entonces, el ácido úrico se va a empezar a acumular acá. ¿Y qué va a pasar? Cuando las células del sistema inmune vayan viajando, van a sensar este ácido úrico y van a pensar qué es lo que está aquí. Y entonces dicen, bueno, si no lo puedo mitigar, lo voy a empezar a atacar. Entonces voy a empezar a liberar citocinas que van a empezar a generar aquí un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas citocinas también van a reclutar otras células del sistema inmune, ¿no? Que van a empezar a ver qué es lo que está pasando acá y van a continuar atacando esta región. Y esto va a hacer el reclutamiento de más células que van a empezar a aventar anticuerpos y van a empezar a generar una reacción inmunológica en esta región.
Todo para tratar de mitigar este ácido úrico. ¿Qué va a pasar? Pues eventualmente esta célula de aquí, o bueno, más bien esta articulación, se va a empezar a inflamar, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un proceso de inflamación. Entonces toda esta región va a estar inflamada. ¿Y qué consecuencias va a traer? Que vamos a empezar a tener una deformación de la articulación. Entonces ahora, por ejemplo, este huesito se va a empezar a enchuecar hacia allá. Entonces se va a empezar a girar hacia este lado porque está generando un proceso de inflamación. Entonces el huesito se empieza a mover. Y entonces esto empieza a generar la deformación y el hinchamiento de las articulaciones. Y se empieza a observar así. Es una enfermedad que genera mucho dolor y que también genera deformación de las articulaciones si se deja avanzar bastante. Entonces, ¿qué tratamientos existen? Pues si lo que se está viendo es que el ácido úrico es el responsable o la acumulación, pues lo que se puede dar es inhibidores de la jantinoxidasa. ¿Cuál es el inhibidor de preferencia? Pues tenemos el allopurinol como tratamiento de primera línea y el febuxostat como tratamiento de segunda línea para el control como inhibidores de la jantinoxidasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a disminuir la formación de ácido úrico y vamos a tratar de que principalmente se quede como hipojantina, que esta hipojantina es ligeramente más soluble en agua que el ácido úrico. Por lo tanto, la precipitación va a ser mucho menor. Y entonces vamos a intentar tratar de mitigar la formación de estos cristales de ácido úrico que van a empezar a alterar directamente las articulaciones de las personas. Desafortunadamente, tanto el allopurinol y el febuxostat tienen un porcentaje de efecto del 15%. Quiere decir que su efecto máximo como inhibidores de la jantina oxidasa solamente va a llegar al 15%. Por lo tanto, como tratamiento de primera línea no van a ser los más efectivos. Creo que es 30%. Déjenme revisar bien el dato, pero es muy poquito, es menos del 50%. Entonces, imagínense, este tipo de tratamientos no van a corregir la formación de estos cristales de ácido úrico. Y uno de los errores que más se tiene con los pacientes que tienen gota es que no cambian sus hábitos alimenticios. Entonces las personas creen que con el tratamiento del allopurinol va a ser suficiente para que sigan comiendo su carne asada cada 8 días o que su dieta se base principalmente en alimentos cárnicos. Entonces no, el tratamiento más eficaz es mitigar la alimentación o disminuir el consumo de alimentos cárnicos, hacer más ejercicio y como tratamiento secundario utilizar alopurinol para facilitar la eliminación de estos cristales y prevenir que se sigan acumulando en las articulaciones. ¿Ok? Entonces es una enfermedad reversible, pero tiene mucho que ver con el estilo de vida de las personas. Si una persona cambia sus hábitos alimenticios, puede controlar e inclusive erradicar la presencia de estos cristales. Sin embargo, si no atiende estas indicaciones y mantiene el mismo estilo de vida, pues el proceso inflamatorio se va a ver de manera recurrente. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Pues si no hay más dudas, preguntas, pues lo dejamos hasta acá y nos vemos el día jueves. Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego, cuídense mucho. Sí, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.